Muy bien. Por respeto a los que llegaron temprano, puntuales, vamos a dar inicio con esta conferencia. Pero antes que eso, nuevamente los saludo. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Foro AMEPAL, un espacio de unión entre nuestros socios con expertos de la inocuidad en sus diferentes áreas: académica, investigación, industria y regulación. El objetivo del Foro AMEPAL es poner en contacto las experiencias y conocimientos de los expertos invitados, que cada último martes del mes nos deleitan con sus ponencias y así generar la interacción con nuestros socios. De favor, les voy a solicitar que cierren sus micrófonos y cámaras por respeto a nuestra conferencista. Las preguntas les pedimos también que por favor las envíen por el chat al final de la exposición y serán respondidas y contestadas por la ponente. A continuación, tengo el honor de presentar a nuestra invitada, la ingeniera en alimentos, Carolina Salcedo Pedraza. Bienvenida, doctora. Egresada en el 2016 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con apenas 24 años, fallidas expectativas y promesas laborales. Carolina Salcedo no pierde el ímpetu en sobresalir y aplicar todos sus conocimientos, investigación, y ella también dice que sus ahorros, para crear lo que ahora se llama Carne Burger, una empresa dedicada a la producción y distribución de carne para hamburguesas, ideal para restaurantes, hamburgueserías, hoteles, comedores industriales, bares, entre otros, siendo su mayor reto la aplicación de técnicas para lograr la inocuidad, sin importar la ausencia de material o laboratorios. En esta ocasión nos presentará el tema Inocuidad para emprendedores. Bienvenida, ingeniera, adelante. Prenda su micrófono. ¿No se escucha? ¿Ya me escuchó? Ya. Muy bien. Perdón, no sabía dónde le había picado. Adelante. Ok, muchas gracias, muy buena, qué buena introducción, muchas gracias. Así es, hoy voy a presentar lo que es inocuidad para emprendedores y cómo vamos a lograr o cómo se puede lograr alimentos seguros desde cero. Es cierto, la ausencia muchas veces de algún laboratorio, de un equipo, incluso de dinero. Cómo a pesar de todo eso, sí podemos lograr como emprendedores desde el inicio tener un alimento de calidad y un alimento seguro. El hecho de emprender es el hecho de iniciar desde cero, iniciar un proyecto, iniciar una meta, una innovación incluso, como es en nuestro caso, pero desafortunadamente en México el 70% de los emprendedores iniciamos con una economía bastante baja, que nos da esa economía bastante baja, nos da un corto ámbito para pensar en el producto. Por ejemplo, no pensamos en la inocuidad, no pensamos en muchas veces si tenemos ese equipo. Lo único que queremos es que esa poca inversión que tenemos o ese poco capital ya se haga una inversión, nos dé nuestra ganancia y obviamente vuelva a dar esa inversión. Ya queremos el producto final. ¿A qué se debe este 70% de los emprendedores que iniciamos con ese corto capital? Bueno, las causas de muchas veces, y a mí en lo personal, es el desempleo. Por causas ajenas, en este caso por pandemia, por lo que sea, esa liquidación a lo mejor que nos dieron, la tratamos de invertir y queremos emprender. En mi caso sí fue de alimentos porque soy ingeniera en alimentos. Otras personas han ahorrado toda su vida o entre las familias ocupan y bueno, entonces sus únicos ahorros los invierten y quieren hacer un negocio. Otra situación que es una situación ajena, en este caso COVID.
El COVID a muchos emprendedores los ha ayudado, a otros los ha de plano destruido y algunos han cambiado totalmente de ámbito para emprender y eso da otra vez un capital bastante bajo. Y otros es una herencia, no me refiero a una herencia económica, sino una herencia de un negocio, de un emprendimiento ya de familia, que al heredarlo, nosotros al emprender, también es un inicio, porque es nuevo equipo, nuevas técnicas para emprender y actualizaciones que tal vez van incluso algunas en contra de la familia. Siempre ha sido no, pues es que siempre lo hemos hecho así. Y entonces luchar contra esa herencia también es como, pues sí, pero hay que actualizarnos, hay que hacer. Entonces también ese es un inicio y a lo mejor tampoco tiene el capital como debe de ser. ¿Qué es aparte del bajo capital, en qué te enfocas? En ya tener tu producto terminado, pero hay que enfocarse también en cómo iniciarlo y cómo obtenerlo desde el inicio ya con la calidad y cómo conseguir esa inocuidad del producto. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener al emprender? Al inicio debes de definir cuál es tu materia prima principal. ¿Qué va a ser? Por ejemplo, en nuestro caso son cárnicos, somos productores de carne para hamburguesa. Entonces, mi principal materia prima, hay mucha materia prima, pero la principal y la más fuerte va a ser cárnicos. A lo mejor hay otros que quieren emprender y en lácteos, no sé, quieren poner una paletería, distribuir queso, crema, yogur, etc. Entonces, su principal materia prima es lácteos. O algunos quieren hacer conservas, mermeladas, chiles, piña en almíbar, etcétera. Y entonces su sector va a ser agrícola. ¿Qué va a pasar? Uno como emprendedor, al iniciar ese proyecto, después de definir cuál es tu principal materia prima, vas a buscar cuáles son las principales normas o certificaciones de las cuales engloba tu materia prima, aunque tú no las tengas porque obviamente vas a emprender y tal vez más adelante las vas a lograr, pero principalmente buscar cuáles son esas certificaciones o normas y obviamente eso va a ayudar para que desde el inicio tu alimento evite una enfermedad. Ayer vas a analizar cuáles proveedores de certificaciones. Por 22,000, que es nuestro sistema de gestión de seguridad alimentaria o de empresas, lo tiene. México en calidad suprema. Me sale una pantallita, disculpen. Junto con Secretaría GFS es gestión también de seguridad, pero para sistema de manufactura, importante que de hecho en eso nos va HASA. ¿Está bien? Me salió una pantalla. Bueno, vamos a seguir, ya me salió. No lo certificación, por ejemplo, que en nuestro caso, que estamos más proveedor principal, tienes la TIP 089. Certificación que va a tu emprendimiento. Entonces, va a garantizar y así el seguimiento de ahora ya te va a proporcionar
certificada y sobre todo porque no vas a empezar a emprender, como lo acababa de mencionar, o con análisis a tu materia prima. Dado caso de no muestremos y no sembramos, no lo principal que quieres hacer es un producto para empezar me sale que no. Se le está cortando un poco, ingeniera. Bueno, hola. Sí, hola, se le está entrecortando el video, lo que está hablando. A lo mejor su internet está fallando. Me salía que me desconecté. ¿No la escuchamos? ¿Ya? Y ya, ahorita sí la escuchamos bien. Ya me... Es que se le escucha entrecortado. A ver, inténtalo otra vez, por favor. ¿Ya? No, ingeniera, se habla y se le corta una parte. A ver, continúa a ver si se puede restablecer su internet. Estoy directo. ¿Ya se escucha? A ver, continúe para escuchar. A ver, ahorita sí la escuché. Es que me dicen, espera, algo salió mal con tu equipo. A lo mejor es el internet que no está enlazando bien. Pues de hecho lo tengo directo. Directo. Lo A puse ver, directo exactamente. ajá, continuemos, ya lo estamos escuchando mejor. Ok, esperemos que prosiga. Sí. Bien, entonces estas certificaciones te van a ayudar para garantizar el cumplimiento de las normas que no vas a poder implementar, sobre todo porque estás iniciando y estás emprendiendo, y te van a dar una materia prima de calidad, va a ser certificada y va a estar segura. Después, ¿qué va a pasar con la inocuidad de la calidad de ahora tu materia o mi materia prima? Ya un sector calificado y certificado me la entregó. ¿Y ahora qué voy a hacer con esa materia prima? Bueno, pues principalmente si estás ya identificado con alimentos, obviamente super conoces el sistema HACCP. En dado caso que no, en Internet hay 1.000.000 de herramientas, de ejemplos y de información de cómo es. Y lo mejor de todo es que este sistema te va a garantizar la inocuidad de tus alimentos a emprender, y lo mejor es que no tiene costo, porque tú mismo lo vas a implementar. Tú mismo vas a conocer cuáles son los puntos a favor y los puntos en contra del alimento en cada proceso, y los límites en los cuales puede esa inocuidad no estar tan estable o estar en los límites permitidos. Hay 5 pasos muy importantes antes de que implementes tu sistema HACCP. Uno es formar el equipo HACCP. ¿A qué se refiere? Debe estar integrado por personas competentes, capacitados en los procesos, sobre todo también enfocados en la inocuidad de alimentos.
Pero como estás emprendiendo y vamos a entrar un poco en la realidad, lo vas a hacer tú solo. Si estás emprendiendo y no tienes cómo, obviamente, cómo pagarle a un ingeniero o cómo saber, o un especialista en inocuidad, entonces lo vas a hacer tú solo, lo vas a investigar tú solo y sí lo puedes aplicar tú solo. Vas a investigar mucho sobre el área de tu alimento y cómo vas a llevar el proceso para obtener tu producto final. Esos 5 pasos, antes de que implementes todo un sistema, acá los estoy resumiendo bastante. Sobre todo la descripción de tu producto, vas a identificar su uso esperado. Por ejemplo, ahí tiene que ver mucho al público en el cual va a estar enfocado. Uno de los ejemplos que a mí me pasó es que con Carne Burger empecé a diseñar etiquetas, empaque. No, yo quería un empaque como los del súper, ¿no? O sea, un tipo Ziploc, que se abriera, que se sellara, que viniera impreso, todo que estuviera muy bonito. Y cuando empecé a implementar un poco ese tipo de empaque en cocinas, en restaurantes, además me decían, oye, ¿no puedes traer un empaque que no venga el nombre? Es que no queremos que la competencia o que sepan de dónde lo estamos adquiriendo. Y me quedé así como, pues sí, realmente yo estaba proporcionando un empaque para vitrina, para el público, para que a la vista fuera agradable y lo compraran. Sin embargo, ese no era mi ámbito donde yo quería vender mi producto. Yo lo quería vender a hoteles, a restaurantes, a bares, y donde a ellos solamente quieren el producto que esté empacado. No quieren si está bonito, si trae la etiqueta, si es esto, si el otro. O sea, ahí es donde la experiencia de emprender te dice, no gastes a lo mejor en un empaque bonito ahorita, sino enfócate en lo útil y en lo seguro de calidad o la inocuidad que pueda tener tu alimento. Entonces, ahí en identificar su uso esperado, debes de valorar bastante qué es lo que quieres con tu producto y a qué público va a ir dirigido. En el cuarto punto es describir el proceso y el diagrama de flujo de producción. Es muy fácil decirlo, bueno, lo compro, lo lavo, lo pelo, lo escaldo, no sé, lleva cocimiento, etcétera. Es muy fácil decirlo. Sin embargo, cuando ya lo vas a hacer en acción, que es el siguiente punto, ahí es en el punto ya último 5, antes de empezar el HACCP, es verificar el diagrama de flujo ya en el lugar. Una de las cosas que principalmente recomiendo a emprendedores es que ya destinen un lugar apto para la producción. ¿Qué significa eso? Los tipos de ventilación, el tipo de piso, que realmente desde el inicio digas, sí puedo estar acá, sí lo puedo producir. No ocupen su cocina. Muchas veces, me ha tocado clientes que dicen, es que empecé en la cocina y es un relajo, no me imaginé. Es un consejo, no empiecen en la cocina, destinen un lugar. Ahí sí es muy bueno el poco capital que tienes, invertirlo en algún lugar, aunque sea chico, y destinarlo a que va a ser un lugar para producir alimentos. Y ahí mismo vas a hacer tu diagrama de flujo, porque si el diagrama de flujo lo haces dependiendo si estás en tu cocina y lo estás elaborando en tu cocina, cuando ya estés en un nivel más alto y el mismo negocio te haga salir de tu cocina para implementarte o para aplicarte en otro lugar, vas a tener que volver a hacer todo este diagrama, todo esto, y vas a decir, ok, fue en balde, lo hubiera hecho desde el inicio. Hubiera yo adaptado ese lugar al inicio, ya lo hubiera pintado, ya hubiera hecho esto, etcétera. Muchos, un consejo es apegarte a los requisitos más simples lo más posible.
Por ejemplo, en las normas de alimentos muchas veces, y muchos alumnos no saben, no se puede ocupar material de madera. Y a lo mejor vas a un lugar y vuelvo a lo mismo, alguien de hamburguesas y la palita de la mayonesa, por decirlo así, es de madera. La compró especial y la compró de madera. Y entonces, no, ocupa plástico y plástico resistente y plástico, a lo mejor ahí vuelve a ser que tenga una certificación, que esté apto para alimentos. Entonces ya no gastas doble. Sé que es ahorita un ejemplo que algunos dirán, oye, que tiene que ver una palita, pero más adelante, cuando te quieras certificar, cuando quieras ya crecer, vas a volver a gastar porque son requisitos muy indispensables, muy chiquitos, pero que te los van a súper pedir. A lo mejor el lugar dices, es que mi lugar me gusta de este color. Bueno, ok, pues píntalo de ese color. Y a lo mejor más adelante te solicitan que no debe ser esa pintura, que debe ser una pintura lavable, que debe ser plastificada. Entonces, dices, ok, tengo que volver a pintarlo. Y son a lo mejor gastos que te hubieras ahorrado si desde el inicio hubieras investigado sobre tu área de alimentos y algunas normas que son específicas para que vayas creciendo, sigas siendo grande y puedas lograr más adelante una certificación que eso avale que tus alimentos sí son de calidad y son inocuos. En los puntos 6 y 7, esos son los más importantes. Vas a definir tus puntos críticos de control. ¿Eso qué va a hacer? Vas a clasificar, yo agrego uno más, por cierto, que es el peligro físico, químico, biológico y ahora en alimentos yo le agrego el cruzado, porque puedes tener un alimento con los otros tres, por ejemplo, puede ser físicamente se ve muy bien, químicamente está muy bien, biológicamente también está muy bien, pero al último, ya que hiciste todos tus análisis, tuvo una contaminación cruzada. O puede ser al revés, que químico, biológico y cruzado no pasó nada, pero físicamente tu alimento no se ve atractivo y no está bien. Ese es otro punto, la parte sensorial. Cuando estamos emprendiendo nos enfocamos mucho en la parte sensorial. Ok, está rico, se ve muy bien y está microbiológicamente bien. ¿Cómo lo puedes saber? O está microbiológicamente bien, químicamente bien y físico se ve horrible o no sabe bien. Son varios factores, pero no nos enfoquemos solo en la parte sensorial para venderlo y recibir nuestra ganancia, sino también desde este inicio, con este sistema HACCP, puedes tener una inocuidad de tus alimentos desde cero muy buena y puedes ir aplicando poco a poco estas bases. Por ejemplo, estos puntos críticos de control. ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, acá hay una pequeña, una tablita que puse de probabilidad. En todo tu diagrama de flujo vas a determinar en los pasos que llevas qué pasa si no haces ese paso y si corre un riesgo tu alimento. Por ejemplo, un riesgo, los riesgos son los que acabo de mencionar y vamos a empezar con el riesgo físico. Y lo voy a aplicar bastante porque a Carne Burger le pasó. Al inicio, cuando después de la planta llegaba la carne, nos la traían, o bueno, nos traen la carne, nos la traen en bolsas, doble bolsa. Y en ese entonces teníamos un empleado y cortó la bolsa. Lo que no se dio cuenta es que la bolsa venía amarrada y no cortó, digamos, abajo, sino cortó en el nudo. Cuando cortó la bolsa, se cayó un pedacito de la bolsa de plástico que venía propia de la carne. En ese momento nos dimos cuenta que bueno, pero fue un problema o hubiera sido un problema si no nos hubiéramos dado cuenta. Entonces,
algo tan sencillo como es abrir o desempacar tu materia prima, hay que checar qué manera puedes desempacar tu materia prima. Por ejemplo, ahora está prohibidísimo cortar nuestras bolsas, las tienes que abrir. ¿Por qué? Porque en dado caso de que no estemos, digamos, gerentes o está el personal, si lo corta, ¿cómo lo vamos a saber? Entonces, ese es un punto en el que vas especificando en todo tu diagrama. Por ejemplo, si estás en el ámbito agrícola, a lo mejor se te ocurre hacer frijoles. Por ejemplo, en este caso, que tiene ahí las semillitas y trae piedras. Entonces, ¿cómo puedes evitar que tengan esa piedra? ¿Y qué grave sería o qué tan peligroso sería que esa piedra sí pase desapercibida y llegue al consumidor? Entonces, antes de que llegue al consumidor, hay que poner un análisis para saber que ese frijol no tiene piedras. Por ejemplo, entonces, ¿qué va a hacer? Ah, bueno, el que pesa el frijol lo va a cernir o va a tamizar con qué número de mallas, y con eso puedes asegurarte de que ya no tiene piedras y va a contabilizar, no sé, son ejemplos, pero ahí vas a ver y vas a saber que no va a pasar en tus frijoles, no va a pasar esa piedra, porque aparte en este sistema llevas registros. Este sistema HACCP es muy completo y aparte llevas registro de quién, cómo, cuándo y dónde. Si en dado caso ese lote lleva una piedra, bueno, entonces regresas a todo ese diagrama y checas el qué fue lo que falló y lo mejoras. Claro, lo real o lo ideal es de que no pase esa piedra. Sin embargo, si es que pasa, entonces ya tienes un sistema, no nada más llegaste y lavaste los frijoles y los hiciste. No, a ver, ¿quién los limpió? ¿Por qué no hiciste eso? ¿Dónde está tu registro? ¿Por qué no lo pesaste? Etcétera. Y otro peligro físico definitivamente es cuando en la industria, en la cocina, en cualquier lugar donde se preparen o procesen alimentos, no tengan su equipo personal. ¿Qué significa? Hay veces que nada más se ponen una malla y entonces también un peligro físico es el cabello. Muchas veces están mascando chicle, aunque no lo crean, a veces están mascando chicle y puede salir. Y bueno, entonces en la comida o en algún alimento tienes el riesgo de que puedes contaminar tus alimentos con eso. Entonces, su equipo personal es muy indispensable. Muchas veces no lo hacen, no se lo ponen, dicen, ay, ¿para qué? O, no, sí, hazlo. Sí conviene invertir porque eso te va a asegurar otra vez un alimento inocuo, un alimento de calidad. Ahora está muy utilizado por pandemia el cubrebocas, pero en la industria era indispensable desde antes. Otro peligro, otro contaminante sí sería la saliva, aunque no entra en físico, pero sí puede ser. Entonces, físico va a ser todo el peligro que pueda estar durante tu proceso. Ese va a ser un peligro físico, que pueda caer en tu alimento, que ya lo tenga tu alimento. Plástico, a lo mejor algún anillo, alguna piedra, alguna bolsa, etcétera. ¿Cómo vas a evitar este peligro físico? Por ejemplo, lo que mencionaba hace rato de que determines bien tu área de trabajo. Tu área de trabajo, aunque sea pequeñita, le puedes dar un sistema de áreas, un sistema para que no tiene que ver, por ejemplo, en el área de lavado no tiene por qué estar una tabla del área de corte. A lo mejor esa tabla, al estar en el área de corte, trajo no sé, una punta de algún alimento y ahora está en el área de lavado. ¿Qué hace ahí? Entonces, determinar muy bien tus áreas van a evitar que puedas tener un peligro físico
de tus alimentos y obviamente, bueno, en este caso, aparte era una contaminación cruzada. Acá hay unos ejemplos del área de trabajo que puede ser en línea. Sinceramente, nosotros es el que manejamos. Tenemos en línea y de hecho hasta la salida es donde ya está el producto terminado, empacado. Y el área de entrada, pues bueno, es toda la producción, no manejamos cuchillas, como lo acababa de mencionar, todo se debe abrir. Y pues sí, a veces los nudos vienen difíciles, pues ni modo, hay que deshacerlos, porque el riesgo de que otra vez vuelva a caer un plástico lo vamos eliminando. Otras áreas también que, bueno, lo pueden determinar por temperatura, que eso más adelante, eso es bastante importante y más adelante también lo voy a mencionar. Otro peligro que puede ser y que sí se da bastante es un peligro químico. Cuando uno está emprendiendo y hace, digamos, su diagrama de flujo, tú lo hiciste y como emprendedor estás muy, muy, muy seguro de cómo es el proceso de tu nuevo producto. Ahora sí, de tu bebé. Tú conoces muy, muy bien a tu bebé y nadie más lo va a conocer. El error que tenemos como emprendedores es que cuando contratamos a alguien para ayudar, para limpieza, para eso, damos por hecho las cosas que ya sabíamos, porque estamos emprendedores, porque vuelvo a decir, estamos en el inicio y también vamos a iniciar a contratar a alguien y eso va a ser nuevo, porque bueno, pues acá hacemos carne y la pasamos y aquí, ajá, eso también nos pasó. Nos ayudaba una señora para la cuestión de limpieza y entonces tenemos las botellas de cloro y el cloro, digamos, del área de lavado estaba en la mesa de trabajo. ¿Qué hace este cloro aquí? Es que estoy limpiando. Sí, pero es que este cloro no es de aquí. Obviamente nosotros tuvimos la culpa porque no le enseñamos que esa botella era del área de lavado, no era no sé, del área de la mesa de trabajo. O sea, el trabajo se limpia con esto, el otro, shalala. Aparte de ser una contaminación física, ese cloro, digamos, puede tener puede contaminar la mesa de trabajo. Y si la mesa de trabajo no se limpiaba con cloro, se limpiaba con algo o con otro sanitizante especial para alimentos. Y ahora la carne va a tener contacto con esa mesa. Entonces, ese es un peligro químico. Hay veces que ocupamos un detergente X en polvo y al lavarlo no lo enjuagan bien. Entonces va a tener partículas del detergente que no estuvo diluido en el agua, van a haber partículas. Entonces, en alimentos se utiliza jabón líquido, un jabón especial. Todas esas acciones puede hacer un peligro químico. Y obviamente cuando tu alimento, la carne, el queso, el yogur, tenga contacto, se va a contaminar. Primero ya es que sea una contaminación muy pequeña o que no le haga nada. Pero, ¿qué pasa cuando son químicos más peligrosos o cuando ya son tóxicos para humano? Ahí sí vas a tener un riesgo bastante alto y a lo mejor la señora no tenía ni idea que eso era cloro, que eso era ácido, que eso era, no sé, detergente, por ejemplo. Entonces, hay que llevar ese control y hay que saber cuáles son las sustancias en las cuales vas a comprar para emprender, para evitar ese peligro químico. Una de las cuales, ¿cómo lo vas a prevenir? Las etiquetas, todo mundo las conocemos. Cuando compramos algún líquido, viene con su etiqueta, que no flamable, que sí flamable, que no se puede inhalar, que se puede combinar con agua, que no se puede combinar con agua. Pero realmente enseñamos a alguien que contratamos a leer las etiquetas o nada más le decimos, este es el cloro, este es esto, este es... No, no lo hacemos. Y desafortunadamente esa persona tiene la culpa, pero en realidad es nuestra culpa por no llevar este sistema. Entonces, ¿cómo vas a hacer la prevención? Eso tiene que ver con tu área de trabajo. Por ejemplo, si en el área
de tu trabajo hay zona, o el área, lo que mencionaba también en la imagen anterior, zona caliente. Entonces vas a determinar y vas a poner todos los químicos que son especiales de ahí, con sus etiquetas, y al personal también le vas a instruir, porque después puede ser un peligro para tus alimentos. Aparte de las etiquetas, muchas veces, y por ejemplo puse acá un sencillo ejemplo, muchas veces puede ser de colores por área. Entonces, eso es algo más fácil, es algo que no lo hacemos, es algo que muchas veces he visto. Tenemos el cloro con la etiqueta Cloralex y lo ponemos en la mesa, lo ponemos abajo, lo utilizamos, etcétera. Entonces, evitemos esa contaminación, porque si ya tuviste un producto de materia prima certificada y terminas contaminándolo con algo así, entonces pues ya no es inocuo y ya perdiste esa cadena de inocuidad. Y este es el de los más importantes. Y mire, puse una hamburguesa. El biológico es uno de los riesgos más importantes por lo que afecta a la salud, incluso de los más riesgosos y de los más difíciles de evitar. El riesgo biológico no es más difícil de evitar porque no tienes un laboratorio en donde hacer tu siembra, en donde ver cada lote. Y por ejemplo, hay veces que optamos por algún laboratorio para que nos hagan nuestro análisis. Ok, está muy bien, perfecto. Pero estuvo muy bien en ese lote. En los demás lotes a lo mejor hubo un error. Y dices, no, pero es que yo seguí mi diagrama, yo hice lo mismo. Sí, a lo mejor sí lo seguiste, pero hubo algún límite que sobrepasó. Y este es el más importante, tus límites críticos de control. Entonces, aquí sí te conviene mucho invertir, por ejemplo, en un termómetro, en un potenciómetro. A lo mejor si estás, vuelvo a lo mismo, dependiendo del área en el que estés. Por ejemplo, si estás en cárnicos, bueno, nosotros sí la temperatura y el pH es lo principal. Grados Brix, nosotros no, pero por ejemplo, si estás en el ámbito, no sé, piña en almíbar, entonces sí te convienen mucho los grados Brix para saber en qué momento puedes utilizar la piña, si va a ser piña en almíbar o si de plano ya tienes tepache. Y tiempos de cocción, por ejemplo, tiempos de cocción. En una panadería industrial, por ejemplo, sus tiempos de cocción los tienen bastante limitados. Aparte de la temperatura, son bastante bien controlados y limitados. O sea, no puedes pasarte de esto porque me afecta a lo mejor en lo físico, que puede ser de mi pan. Y si es menor, no se llega a cocer, está crudo, todavía hay bacterias, se sigue fermentando, etcétera. Y también en nosotros lo que nos infiere de carne burger, nuestra cadena de frío. Es muy importante que cuando ya tienes tu materia prima y ya vienes, digamos, ya investigaste, ya lo certificaste y hiciste tu diagrama de flujo, también sepas de tu materia prima la naturaleza. Por ejemplo, la carne no puede pasar los 0 grados. No la podemos manejar si aumenta su temperatura, porque obviamente las bacterias empiezan. Entonces, nuestra cadena de frío no podemos. ¿Qué pasa cuando llega nuestra materia prima? Entonces, luego checamos temperatura, porque de entonces, antes de que ya sea tu materia prima, la puedes checar, y la puedes checar con algo muy fácil, un termómetro o un potenciómetro, en ese caso, o en el dado caso, por ejemplo, llega la leche. Entonces, la leche también hay que ver qué pH tiene, cómo está, a qué temperatura la traen, en dado caso de que haga, no sé, galletas, helados, yogur, etcétera. Y por último, digamos, si no sigue estos límites críticos de control y si no sabes de dónde es lo mínimo y hasta dónde puedes estar, a cuál es tu pH, tu temperatura o tus grados Brix máximos, si no los tienes en cuenta y tienes un buen producto, digamos que
todo salió bien, sí pasó la temperatura, sí pasó el pH, sí pasaron los Brix, etcétera. También tienes que verificar el tipo de empaque. El tipo de empaque que va, el empaque primario, me refiero, no la caja, no lo de afuera. El empaque que tiene contacto con tu alimento. Ese empaque también puede estar contaminado y entonces todo tu diagrama, todo tu proceso, ya lo hiciste bien, está bajo la regla y al último lo contaminas con el empaque. Hablo biológicamente. O después, en el transporte, algunas veces me ha pasado, no sé, algo muy sencillo. Vas a la tienda y te encuentras, hay unas galletitas, un polvorón o algo que no es de marca. Y dices, ok, se te antoja, lo ves rico, te lo compro 2, 3 pesitos, ok, perfecto. Y me ha pasado que salgo y está el señor en una camioneta, pero no camina de cucarachas porque de veras. Entonces, llevas a lo mejor ese señor llevó o le compra el pan, los churros, lo que sea, lleva todo un proceso y al último tu transporte es pésimo. Entonces, el transporte también es muy importante. En el transporte también puede ser que sea una contaminación. Y desafortunadamente, si el transporte no es tuyo y es de un tercero, va a afectar tu producto y el culpable, si llega ese alimento a una enfermedad de transmisión de alimentos, llega a pasar, no le vas a poder echar la culpa al transporte. Lo primero que tú y el cliente y tu distribuidor o lo que sea va a pensar es que es tu alimento. Entonces, el transporte también es muy importante en el riesgo biológico. Hay que ver la temperatura. A lo mejor llevas hielera. En nuestro caso, todavía, bueno, más adelante lo voy a platicar. Puedes llevar una hielera, puedes llevar un termómetro, puedes checar las temperaturas. O a lo mejor puedes hacer un ambiente en tu transporte también seguro. O entonces un empaque primario y bueno, pues ya si tu transporte no es lo ideal para alimentos, bueno, pues por afuera, pero mientras tu empaque ya primario está sellado y le pones un empaque secundario. Y por último, tu distribuidor. Tu distribuidor también puede tener culpa de un riesgo biológico. Por ejemplo, nosotros somos proveedores de carne y la llevamos a una cocina. Vamos a poner un bar. Y ese bar, a lo mejor no está el dueño, está la cocinera, la mesera, etcétera. Y nosotros siempre damos la recomendación y lo decimos y eso, carne burger se debe de preparar congelada. Está hecha para que se prepare congelada. Y muchas veces llegamos a repetir y vemos la carne afuera. Es que la tienes que congelar. Ahorita la congelo. Y la cocina se siente caliente. Ahorita la congelo. Ok, bueno, ahorita la congela. Y hay veces que llegamos y carne burger está así apiladita y está totalmente, está en un refri. Nosotros, oye, ¿por qué lo tienes? Es que es más fácil. El problema va a ser que cuando esa carne suba la temperatura o ya esté, para empezar es carne, si su refri no, quién sabe si enfríe bien, si no enfríe bien, debe estar congelada. Bueno, ok. No la cose bien, digamos que al preparar, se la da al cliente, el cliente le va a reclamar y automáticamente nos va a reclamar a nosotros. Y si ya tuvimos todo un proceso y una distribución bien con sus temperaturas, su pH y su cadena de frío hasta entregarla, nos va a reclamar. A lo mejor si lo vimos, sí le vamos a poder decir, oye, pero es que nosotros te dijimos que debes de conservarla congelada y entonces la tienes en refrigeración. Eso ya es un riesgo, merma su calidad, merma la carne, o sea, ya no es un producto inocuo, ya no es un producto de calidad. Pero aún así nos va a echar la culpa. Pero si en dado caso nosotros no nos dimos cuenta que no le gusta preparar la carne congelada, que le gusta descongelada, no vamos a saber si es un riesgo para nosotros, si es el riesgo, perdón, si el riesgo lo cometimos nosotros o si el riesgo lo cometió el distribuidor. Ahí entonces hay que tomarlo en cuenta. Digamos que nosotros nos avalamos con eso. No, yo te lo entrego totalmente congelado y yo te dije que lo debes de preparar
así, y yo vi que no lo tienes. O a ver, entonces vamos a ver tus refrigeradores, vamos a ver la temperatura, vamos a hacer, digamos, en un problema más grande. Gracias a Dios no nos ha pasado. Vamos al siguiente. Por último está el peligro cruzado. Eso es algo bastante común, sobre todo cuando estamos empezando, porque no tenemos delimitadas nuestras áreas de trabajo. No sabemos si el área, no sé, si en el área de cocción, que hace un cuchillo ahí. No, pues es que quise abrir, no sé, o con el mismo cuchillo que abrí la bolsa de carne, pues voy a cerrar o voy a abrir la bolsa de empaque. Dices, no, ahí hay una contaminación cruzada. Entonces, hay dos tipos de contaminación, directa e indirecta. Eso significa directa, de un alimento contaminado a un alimento sin contaminar. Por ejemplo, en las mesas de carnívoros, una carne de un lote pasado y llega la nueva carne y tienen contacto. Digamos que ahí podría ser una contaminación cruzada. No tienen por qué estar el alimento contaminado. Bueno, mejor si no está contaminado, pero si tiene un riesgo de contaminación, no tiene por qué hacerlo con un alimento que no lo está. La indirecta, o por ejemplo, perdón, en el directa puede ser un alimento que ya fue cocido. Volvemos a lo mismo, en un restaurante está la bandeja de carne ya cocida. Y en su momento la bandeja de carne cruda. Y si llega a tener, no sé, un cuchillo o se equivoca el señor y pone la carne cocida con la carne cruda, entonces eso sería una contaminación directa. Desafortunadamente, esa hamburguesa que ya está cocida, si tuvo contacto con la hamburguesa ya que estaba cruda, que se está descongelando o que apenas se está preparando y como no vuelve a tener calor, entonces a lo mejor no muere determinada bacteria, lo que sea, y entonces va a proporcionar que una enfermedad de transmisión de alimentos. Esa es una contaminación directa. La indirecta puede ser por medio de utensilios. Entonces, si tienes, por ejemplo, una empresa o estás aplicando una empresa de chiles en vinagre, y aún no logras tener una cortadora. Entonces, ¿qué ocupas? Ocupas un cuchillo. A pesar de que tienes todo tu equipo de protección, guantes, etcétera, y las tablas las combinas, no sé, acá están las rodajas de chiles y después ocupas la misma tabla para los nachos o los nachos ya hechos, etcétera. Entonces, ese utensilio, esa tabla, no tendría por qué estar ni en esa área, a lo mejor no era ni de ese color, y a lo mejor volvemos a una contaminación física, a lo mejor ni tenía que ser tabla de madera, tenía que ser tabla de plástico. Esos detalles que vuelvo a mencionar son bastante importantes para que no tengas una contaminación en tu alimento. En este caso fue una contaminación cruzada. Perdón. Acá hay un ejemplo, obviamente, de colores. Entonces, tus etiquetados o tus colores, en este caso de cuchillos, no puedes ocupar en cuchillo una etiqueta, porque obviamente es un pedacito de papel, pero a lo mejor en el ejemplo de los etiquetados del químico, bueno, en este caso, que son también colores. En este caso, los utensilios pueden ser los colores, hay bastante gama, y siempre y cuando sean de materiales en los cuales pueden estar con alimentos, no vidrio, no madera, acero inoxidable y plástico, que se me fue el nombre, es un plástico bastante muy grueso, no es cualquier plástico. Por último, lo que mencionaba anteriormente también, que puede ser un riesgo biológico, puede ser el transporte. Cuando estamos empezando a emprender, desafortunadamente no podemos comprarnos un camioncito de ese bonito que está congelando siempre, o que son de esas camionetitas que pueden tener un termostato. Entonces, ¿qué optamos? Optamos por hieleras nosotros. Nosotros optamos por hieleras. Entonces, están las hieleras, llevamos la temperatura, tratamos de hacer los viajes directos, o sea,
nuestro punto de bodega, de nuestro punto donde están nuestros congeladores, directo al cliente en hielera. Si calculamos que es un viaje más largo, bueno, pues ponemos algún sistema de enfriamiento, que también hay especiales de alimento, que son esas bolsas de gel, que lo puedes congelar, lo pones y bueno, para asegurar esa cadena de frío. Sin embargo, he visto algunas, vuelvo a lo mismo, por ejemplo, una vez nos pasó, cuando empezó la pandemia, que quisimos emprender más. Y entonces no solo vendíamos o no solo vendemos carne para hamburguesa, dijimos, esto está bajando, hay que activarnos, hay que vender otra cosa. Y lo que hicimos fueron unos combos que ya venía incluido el pan. Entonces buscamos algún proveedor de pan. La primera vez, pues bueno, vas a panaderías y tratas de decirle, ¿y qué es el primer problema? De que pues el pan dura 2, 3 días y nosotros necesitábamos más tiempo, y entonces quisimos implementar con esa persona, ese panadero, y dijimos, nosotros te damos el conservador, me haces especial el pan para que dure más tiempo. ¿Por qué lo necesitábamos más tiempo? Porque el tiempo que nosotros lo teníamos almacenado, más la entrega al cliente, más el tiempo que él lo tenga almacenado o su tiempo de venta, necesitábamos que el almacenado mío y el almacenado del cliente, su vida en anaquel fuera más larga de ese pan. La primera vez que intentamos ver a un panadero, dijo, no, sí, yo te lo puedo hacer, perfecto, fue de palabra. Ok, bueno, pues vamos a ir a visitarte, vamos a ver pues, las condiciones en las cuales trabajas y etcétera. Entonces, cuando vimos cómo entregaba el pan, lo entregaba literal en unas canastas como las de los semitas, y estaba caliente, aparte todavía seguía caliente, y así lo entregaba. Y dice, no, es que ustedes lo empacan, ustedes todos. Vimos que se lo entregó un cliente y dijimos, no, pues no, o sea, para empezar, volvemos a lo mismo. No son los materiales adecuados para alimentos. Claro, sí los puedes hacer, por tradición en Puebla tenemos esas canastitas de pan, pero no es lo ideal. Y cuando vimos esos dijimos, no, pues esto yo creo que ya está de caminar solito. Entonces, ahora, después del tiempo, encontramos un socio, que bueno, ahora es nuestro socio y es el socio del pan. Él nos entrega exactamente en esas cajitas que se ve en la cajita naranja. El pan viene empacado, cerrado, con fecha de elaboración, fecha de caducidad, y vienen esas cajitas para que aparte te da la cajita, no te la regala, te la presta. Pero aparte eso nos da a nosotros una seguridad, porque otra vez investigamos cuál era nuestro proveedor para seguir esa inocuidad del alimento, y a pesar de que nosotros no lo elaboramos, nos fijamos mucho para seguir esa cadenita, y que su diagrama, obviamente ella tiene sistema HACCP, ya aplicó, se está certificando y entrega un producto de calidad. Y eso a nosotros nos hace un proveedor confiable para nuestros clientes, porque el pan se lo entregamos en una bolsa de asa, se lo entregamos en una bolsita bien, está sellada, trae fecha de caducidad, y aparte en esas cajitas que no se hace feo, no se aplasta, etc. A lo mejor ese panadero al inicio, o la comparación de esos dos panaderos, dijo, el primero, ¿para qué gasto en unas cajitas así? Puedo tener mi cesto y acá yo te lo entrego, y pues merma su calidad, merma su inocuidad y se ve pésimo. Y el otro panadero sí quiso emprender bien en su negocio y a implementar su sistema HACCP. Dice, ok, el sistema HACCP me dice, debe ser tu empaque primario, y aparte que es biodegradable, por cierto, la bolsa viene que es grado alimenticio. Él sí se procura, y entonces también la calidad te hace voltear a verlo y dices, ok, sí, está muy bien, tienes tu sistema, tienes eso, me siento confiada de tener un producto de calidad que sé que está inocuo, que llevó todas las reglas y que lo puedo distribuir. Lo mismo pasa con nosotros.
tenemos un producto, tenemos un buen empaque, lo hacemos así, lo entregamos y la gente dice, ok, sí, da confianza y a lo mejor inviertes, después vas a invertir más y vas a invertir ahora sí en un camión así y poco a poco este emprendimiento te va a dar más, pero no vas a gastar doble porque desde el inicio viste tus normas y viste e investigaste qué es lo necesario para tener un producto inocuo. Y bueno, ahora sigue nuestro fabuloso comercial. Bueno, estos somos nosotros, somos Carne Burger, somos carne para hamburguesa. Diseñamos estos, ahora tenemos 8 sabores. Por ejemplo, tenemos mixta, tenemos chorizo, no hay otra competencia que tengamos de hamburguesa, sabor chorizo. Manejamos el pollo, que la inocuidad del pollo es bastante difícil de controlarlo, sin embargo, es pollo bien empanizado. Contamos con arrachera, chirlón, tocino intenso, que es otro de nuestros sabores premium o innovadores. Por cierto, también Diablo. Diablo pica mucho. Es aunque la capsicina, agregamos capsicina, aunque la capsicina pase de frío a caliente, cuando ya se está cociendo, se mantiene este picor. Y la última que ya innovamos fue hawaiana, que viene con la rebanada, como se puede ver ahí incluida. Y por la parte de sal de alimentos, bueno, manejamos tocino, papa, picor, alitas, el pan, cebolla de 2 boneles y salchicha de 30 centímetros. Y esa salchicha de 30 centímetros con todo y el pan de 30 centímetros. O sea, está muy buena. Por ahí algunos compañeros que nos están viendo ya los han probado. Y bueno, muchísimas gracias. Eso fue todo. Por cierto, agradezco muchísimo a la ingeniera Mónica Tejeda que me invitó, al doctor Raúl y en lo personal al ingeniero Alejandro Cesati, que ha ayudado bastante y hemos sido muy buenos socios para iniciar esto y seguir avanzando. Muchísimas gracias, ingeniera Carolina. La verdad la felicito por ser tan entusiasta, positiva. Muchas gracias. Y con esa gran iniciativa de emprender, qué bárbara. Obviamente y definitivamente nuestros asistentes seguramente están motivados y bueno, y sobre todo esos excelentes tips y recomendaciones. Sí, emprendan. Claro que sí, su empresa muy bien. Y la felicito y va a ver que va a ser mucho más exitosa. La veremos pronto acá sus marcas en Guadalajara y en el resto del país, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Y bueno, voy a dar inicio con algunas preguntas que tenemos. La primera dice, dentro de su organización, ¿cómo maneja las capacitaciones de sus trabajadores? Otra vez me puede repetir la pregunta porque se está cortando. Sí, ¿verdad? Le comentaba, dentro de su organización, ¿cómo maneja las capacitaciones de sus trabajadores? Ok, las capacitaciones para trabajadores, sinceramente, estamos en un nivel, contamos con 2 trabajadores, en realidad somos 5, pero externos a nosotros, lo que es familia, mi esposo y etcétera, contamos con otros 2. Las capacitaciones han sido in situ, literalmente ha sido una semana o 2 semanas en los que solamente han sido visores, no han sido más. Nosotros elaboramos la hamburguesa así, porque esto se hace así, porque esto se limpia así, porque no es como que lo sentamos y como aquí, ¿no? Te pongo una presentación. No, muchas veces he visto que las vemos y bueno, y ya cuando lo estamos haciendo se nos olvidó la presentación. Entonces, qué mejor que aprenderlo conforme los está elaborando y se está haciendo. Definitivamente, muy buena idea. Y hay otra pregunta, Arnoldo Gutiérrez pregunta, ¿qué pruebas recomienda usted para el control de calidad en la carne moldeada para hamburguesas y qué patógenos incluiría en ese diagnóstico? Ok, lo primerísimo es salmonela. Literal, salmonela va a estar en cárnicos. Y bueno, si tienes algún laboratorio, si obtienes o tienes la posibilidad de que en cada lote que llegue de carne le puedas hacer
tu análisis, perfecto. Otra cosa es que puedes, para evitarla, puedes poner a la congelación, que sí esté a menos 18, es muy importante. Sé que no la va a eliminar, pero sin embargo va a evitar que prolifere, que crezca, y la ventaja que tiene la carne moldeada, ahora en hamburguesa, es que hay lugares donde bueno, esa no es ventaja, pero hay lugares donde te dicen, ¿la quiere término medio, término esto? No, la carne moldeada, molida, a fuerzas debe ser bien cocida, no es un corte. Como son varias partículas, ya tuvo esa pared, esa pequeña partícula de carne, ya tuvo contacto con la máquina, a lo mejor con alguna mano, con un cuchillo, etcétera. No es lo mismo un corte que intramuscularmente no debería tener ninguna contaminación, y entonces así la podrías pedir algún término, ¿no? No es lo recomendable tampoco, pero pues bueno, algún término. Y pues definitivamente Salmonella es el principal. Así es. Muchas gracias. Otra pregunta que va posiblemente de la mano. ¿Tiene elaboración de manual de calidad, de PNOs, documentación que pueda respaldar todo su proceso? Así es, sí. Después de cuando iniciamos, me conecté antes, mencioné que teníamos ya 6 años de Carne Burger. Sí, sí, contamos con la documentación. En dado caso de que alguien busque un ejemplo de alguna documentación, hay muchísimas en internet. Y soy sincera, sí me ayudó bastante el internet para hacer toda la documentación, para hacer el manual de calidad, para hacer mis prerequisitos, mis registros, todo lo que te pide HACCP, sí lo puedes hacer y lo puedes, y sí lo tenemos que diga, y ese es un ejemplo de internet, es fabuloso. Muy bien, gracias. Otra pregunta de Luisa Yolanda Solís dice, ¿cuánto tiempo les llevó establecer la empresa desde el inicio hasta obtener la confianza la gente para adquirir sus productos? Oh. Buena pregunta. Dios, no, sí. Llevamos, vuelvo a repetir, llevamos ya casi 6 años. Ya hicimos una cartera de clientes. Pero cuando yo empecé, bueno, ahorita estoy trabajando junto con mi esposo, que es Salsi Alimentos, y yo soy Carne Burger. Pero cuando yo empecé Carne Burger totalmente sola, como lo mencionaban en la introducción, que fue 24 años, es muy difícil que alguien tan joven, porque aparte de Aparicio nos vemos joven, y aparte mujer, crea una confianza con un bar, que un bar obviamente el dueño generalmente lo visualizamos, es hombre, es mayor. Es muy difícil eso. Muchas veces me tocó así de, ¿y tu supervisor, tu gerente? No, pues soy yo. No, pues, ¿cómo que tú? Y cuando inicié, vuelvo a decir, ese capital, ese poquito capital, yo solo quería hacer hamburguesa. No tenía un uniforme, no tenía una marca, tenía un pésimo logotipo. Es más, mi primer muestra que llevé de carne, se la llevé cocida a alguien. Debo ser sincera. Le llevé en un tope la carne para que la probara. Y se convenció. Ahorita sí. Y lo convencí, sigue siendo mi cliente, por cierto, es mi padrino. Ay, qué bien. Pero hice eso, y ahorita que ya llevamos un proceso, digo, ay, ingeniera, ¿cómo pudo haber hecho eso? Porque está mal. O sea, por qué no llevé 1 kilo, medio kilo? Pero es que también nada más yo tenía un sabor. Ahorita cuando llevamos muestras, no, llevamos muestras y para empezar son 8 hamburguesas, uno de cada sabor. Llevamos tocino, papa, o sea, también el tener más productos nos dio peso, y obviamente tocar puertas y estar ahí y estar ahí. Y otra cosa es pues ser responsable. Definitivamente creo que es algo que también nos ha identificado, que si decimos vamos, lo entregamos, y sí lo llevamos, y no es que te cambie el producto, no, sí hacemos lo posible porque cuando alguien nos haga pedido, entregarlo y nunca decirles que no.
Hay por ahí un refrán que dice, algo mejor algún cliente se irá por economía, porque encontró a alguien más barato, pero créeme que va a regresar por la responsabilidad y la eficiencia que tienes, por la calidad. Efectivamente. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta del doctor Ernesto Cantú. Él dice, ¿han pensado en implementar su propio laboratorio de análisis físico-químicos y microbiológicos? Uf, sí lo he pensado y aún así lo veo un poco todavía más distante. Sí, claro que creo que todos los días luchamos por eso, pero también he pensado, por ejemplo, en mejorar nuestro sistema de congelación. Entonces, siento que le doy más prioridad al sistema de congelación. Nuestro sistema de congelación es convencional y es por inducción. Entonces, a mí me gustaría un sistema de congelación rápido que en una banda entre, salga la hamburguesa y ya esté congelada y no que me tenga que esperar 12 horas. Entonces, cierto, y vuelvo a lo mismo, cuando tienes eso le das un poco de más prioridades. Sin embargo, no nos salimos de nuestros límites críticos y hasta ahorita nos ha funcionado bastante bien. Y bueno, lo interesante que tiene a la ingeniera Mónica que también puede apoyarle en esos análisis. Exacto, sí. Ahí tiene una buena mano derecha que la va a apoyar. Pues Eso definitivamente sí. muy interesante la charla, muy emprendedora. Esperemos iniciar nuestro propio negocio también con todo lo que nos motivó. Y bueno, le voy a dar la palabra a la ingeniera Mónica, la cual va a otorgar la constancia y hablar sobre un curso. Adelante, ingeniera Mónica. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Les voy a compartir el reconocimiento que se le otorga a la ingeniera Carolina Salcedo Pedraza por su participación en el Foro MEPAL del mes de agosto. Y a su vez, les voy a compartir el lanzamiento oficial del primer curso que realiza la AMEPAL. Están todos cordialmente invitados. El título del curso es Microbiología Sanitaria. Va a estar dirigido a estudiantes, profesionistas que quieran reforzar o ampliar sus conocimientos en la inocuidad alimentaria. Estos son los costos. Si no son socios, es una buena oportunidad para que se afilien a la MEPAL. Va a dar inicio el 24 de septiembre y termina el 23 de octubre. Consta de 5 módulos, cada uno de 4 horas, y las sesiones van a ser de 2 horas. Es un curso completamente en línea, se va a hacer vía Google Classroom y pues pueden pedir informes o realizar su registro en foro@mepal.com. En este código QR acá van a tener el temario para que ustedes lo puedan ver y bueno, están todos cordialmente invitados al primer curso de la MEPAL. Muchas gracias, ingeniera Mónica. Y bueno, yo creo que va a estar publicado también en la página de Facebook y las redes para que lo puedan consultar con más calma. También a los asistentes que van a requerir su constancia, favor de anotar su nombre completo en el chat, por favor, para que les envíen su constancia. Y bueno, no nos resta más que agradecerle, ingeniera Carolina, pronto nos dará otra charla cuando ya tenga más productos y todo su desarrollo mucho más completo. Y le deseo el mejor. Gracias, sí. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Que tenga muy buena tarde y nos vemos el siguiente mes. Hasta luego.